nervioso, ¿no? Pero para esto es importante tener claro el concepto del licocefalorraquídeo y su utilidad, ¿no? Eh, Realmente es de una gran utilidad, ¿no? No solamente determinar cuantitativamente algunos valores, sino también para definir si estamos ante una enfermedad infecciosa o algún trastorno neurológico o oncológico, cualquiera de estas alternativas se puede visualizar en un estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Bueno, eso digamos para fines diagnósticos, pero para fines terapéuticos también se usa el- la punción que llega hasta la parte subaracnoidea de la médula espinal entre el L4 y L5, o L3 y L4 también es una alternativa. Entonces, por esa vía también se canaliza para la administración de medicamentos, disminución intracraneal, ¿no? Son algunas utilidades que se le da también a, a este procedimiento para realizar un estudio licocefalorraquídeo, ¿no? Eh, es importante ver que algunos valores que podemos encontrar en sangre periférica también sirve para hacer un estudio comparativo al momento de hacer el estudio licocefalorraquídeo, ¿ya? En este caso, eh, es importante tomar la concentración de proteínas, glucosas y la celularidad que pueda haber en el líquido cefalorraquídeo, ya considerando que los valores estándar nos pueden servir de comparación en cuanto a la variabilidad de estas sustancias que le manifiesto, ¿no? Que también hay que tomar en cuenta lo siguiente, varía con la edad del paciente, ¿no? Otro concepto que también ustedes deben tomar en cuenta como una especie de introducción es esto, ¿no? Que hay pruebas de laboratorio que ayudan a identificar agentes microbiológicos, ¿no? Pero las de detección rápida, ustedes quieren definir inmediatamente de qué se trata, qué tipo de patógeno, la tinción gran va a ser de mucha utilidad, ¿no? Sin embargo, hay otras que sí demoran, ¿no? Una definición mucho más exacta, cefalorraquídeo, por ejemplo, ¿no? Se pueden demorar de 3 hasta 5 días, ¿no? O también hay unas pruebas mucho más sofisticadas, digámoslo así, ¿no? Como es la reacción en cadena de la polimerasa. Es una prueba de biología molecular que también ayuda a dar un diagnóstico definitivo, ¿no? Y es ahora de gran utilidad también. En algunos casos, sobre todo en las virales, cuando hay una carga viral muy baja, ¿no? Sin embargo, este procedimiento sí lo puede detectar, ¿no? Y el último concepto que ustedes deben también ya afianzar es que cuando uno combina los hallazgos de laboratorio en el estudio del licocefalorraquídeo, más el hemograma y la condición clínica del paciente, lo he puesto al último para que no se crea que es de poca importancia, al contrario, es de mucha importancia la condición clínica del paciente. Combinando, repito, estos hallazgos, ¿no? Uno puede diferenciar meningitis víricas de la bacteriana, ¿no? Y en este caso ya corresponde decidir un tratamiento, ¿no? Eh, con todo ello es importante también afianzar el concepto de el score, ¿no? El score de Boyer, que todavía sigue usándose, ¿no? En la cual se combina la condición clínica del paciente más los datos de laboratorio en relación al estudio del licocefalorraquídeo y también al estudio del hemograma, ¿no? Entonces, esto, digamos, a manera de introducción, que es lo que prácticamente vamos a repasar ahora, ¿no? De tal manera que las ideas fuerzas queden bien cimentadas. El líquido cefalorraquídeo, como ustedes podrán ver, se producen en los plexos coroideos ventriculares, ¿ya? Estos plexos poseen una actividad secretora, ¿no? Y bueno, numerosas enfermedades alteran su composición, su estudio, es importante entonces eh, para determinar si son infecciones meningias, neoplasia como la carcinomatosis o problemas hemorrágicos intracraneales, como ya se les ha mencionado. Es importante recordar también que el volumen total de
líquido cefalorraquídeo, prácticamente 3/4 partes se van a localizar en el espacio subaracnoideo, ¿ya? Y 1/4 parte va a estar ya a nivel de los ventrículos, ¿no? Esa es más o menos la proporción en la cual se distribuye el líquido cefalorraquídeo dentro del sistema nervioso central. Eh, También es importante recordar que en el adulto el volumen total de líquido cefalorraquídeo va a variar entre 90 a 150 mililitros, ¿no? En cambio, en el recién nacido, y tomar en cuenta esto recién nacido, ¿no? Para saber qué volumen vamos a extraer a un recién nacido en caso que tengamos que hacer un estudio, puede oscilar el volumen total entre 10 a 60 milímetros, ¿no? 10 a 60 mililitros, ¿no? En los niños ya mayores, este volumen de recién nacido también se puede duplicar, ¿no? Considera entonces también el tema de la edad, ¿no? Al momento de determinar qué volumen vamos a extraer, ¿no? A un adulto es distinto que un recién nacido y este es distinto a un niño mayor, ¿no? A un lactante o a un preescolar, ¿no? El procedimiento de extracción, ya les manifesté, en primer lugar requiere mucho entrenamiento para minimizar las complicaciones que puede haber producto de este procedimiento que es invasivo, ¿no? Ya hemos dicho que el nivel de abordaje está entre la vértebra L4 y L5, ¿no? Si quizás no fuera factible esto, también se prefiere la lumbar, la L3 o entre la L3 y la L4, ¿no? Entonces, recordar estos conceptos, ¿no? Ya hemos dicho que no solamente para fines diagnósticos está este procedimiento de abordaje, ¿no? Sino también con fines terapéuticos, ¿no? Bien, miren, este es más o menos una bioquímica de un modo general, ¿no? Por ejemplo, para cuando queremos estudiar glucosa, proteína, albúmina, ¿no? El volumen que vamos a necesitar. Pero si es un problema de tipo inmunológico, para cuantificar inmunoglobulinas totales, el perfil electroforético de proteínas, eh, presencia de bandas oligoclonales, que también es importante definir si existen o no, la inmunofijación, bueno, requieren más de 2 ml, ¿no? Para estudios microbiológicos, miren, observen ustedes la tinción rápida, gran, tinta china, bacilos ácidos resistentes, como para tuberculosis, ¿no? Requiere más de 2 volúmenes. Por el método de aglutinación látex, aunque ya está quedándose un poco del lado este método de laboratorio, es para análisis de bacterias corrientes. En los cultivos, pues hay que sospechar si es anaeróbico o aeróbico, ¿no? En los cultivos es importante, ¿no? Porque ahí vamos a seleccionar qué medios de cultivo se necesitan. Virus, micobacterias, hongos también es importante a la hora de solicitar los análisis, anotarlos para que el laboratorio tome en cuenta qué es lo que tiene que hacer, ¿no? La reacción en cadena polimerasa, se repite que es un procedimiento de biología molecular, ¿no? En la cual se mide la carga viral, ¿no? Entonces, está definido acá para virus, herpes simple, ¿no? Para tuberculosis también cuando se está sospechando, ¿no? De un paciente que pueda haber una invasión a este nivel a partir de un foco primario, ¿no? Y como, insisto, en este procedimiento de reacción en cadena de la polimerasa, bastan 4 copias del patógeno a estudiar para que se logre una amplificación que pueda ser detectable, ¿no? También se usa el líquido cefalorraquídeo para hacer las pruebas de BDRL, ¿no? Que ustedes saben, es la prueba de elección para definir la presencia de sífilis. En cuanto a la hematología, ¿no? Los recuentos celulares son importantes. Recuentos celulares si predomina polimorfonucleares o predominan mononucleares. Ya eso nos define si es bacteriano o es viral, ¿no? También sirve para la evaluación de leucemia, linfomas, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos que hacer un estudio de celularidad tratando de encontrar células anormales, ¿no? Eh, la citopatología sí nos va a ayudar para aclarar bien
cuando encontremos sospecha de células anormales, ¿no? Y definir de qué tipo se trata, ¿no? ¿Son leucémicos? Y si son leucémicos, ¿de qué estirpe? ¿No? Neutrofílica o linfocítica, ¿no? Si es linfoma, de igual manera, ¿no? Entonces, el estudio citopatológico es lo que precisamente nos va a ayudar cuando encontremos y sea un hallazgo en el estudio hematológico. Entonces ya se puede deducir, estas son las pruebas a las cuales vamos a someter al licocefalorraquídeo, en primer lugar un examen físico, ¿no? Químico, citológico y microbiológico. En el examen físico básicamente estamos hablando ya de un estudio macroscópico, ¿no? Miren, observen ustedes acá la punción lumbar, la técnica de abordaje, ¿no? Paciente con las piernas recogidas, ¿no? En una posición lateral, ¿no? El clínico, ¿no? Localiza primeramente el área entre las que vértebras va a hacer la intervención, ¿no? En este caso está en la posición L3, L4, y no olvidarse, estamos en un procedimiento invasivo, hay que mantener la asepsia a toda costa, ¿ya? Como es siempre la punción es un lugar muy sensible, ¿no? Observa que estamos a nivel de médula espinal, no hay que perforar la médula, siempre hay una señal de aviso al momento que hace este abordaje, pero es importante colocar anestesia local, ¿no? Lidocaína al 1% es lo de elección, ¿no? Tratando de que al momento de punzar sea lo menos, podemos ver, incómodo para el paciente, ¿no? Porque es un dolor intenso a veces, si es que no vamos a colocar esta lidocaína al 1%. Bien, esto es lo que yo les mencionaba, cómo es que cambia con la edad, ¿no? Eh, Observen acá, estamos estudiando solamente leucocitos, cantidad de leucocitos por microlitro, las proteínas definidas por miligramos por decilitro y la glucosa también de igual manera, ¿no? Observen los prematuros, 0 a 23, la mayor parte son ponemos fórmula entre 40 y 60%. Observen las proteínas, ¿no? De 45 a 200, la glucosa de 30 a 100, ¿no? Menos de 7 días, ¿no? Eh, de la fecha de- que se espera para el parto, ¿no? Igual 0 a 20 nucleares, aunque a veces representa el 50-60%, ¿no? De igual manera, miren las proteínas, ya comienzan a disminuir, ¿no? De igual manera la glucosa. Cuando están eh, de 7 a 28 días, ¿no? Ya de nacido, prácticamente estamos ya a las finales del periodo que se llama de recién nacido a término, ¿no? Observen ustedes, primeros nucleares representan más del 20%. Eh, las proteínas siguen disminuyendo de 15 a 100, la glucosa de 40 a 80, ¿no? Un recién nacido que ya tiene más de un mes, podemos encontrar leucocitos de 0 a 6. Miren cómo disminuye, ¿no? Ya está aproximando a la cifra de un adulto, en la cual el polinomio nuclear es 0%, la mayor parte son mononucleares, linfocitos sobre todo, ¿no? La proteína de 10 a 45 miligramos por decilitro y la glucosa de 40 a 80, ¿no? Entonces, conforme va eh, eh, acercándose a un término de más de un mes, cómo van cayendo las cifras, ¿no? Bueno, aquí está la punción lumbar, ya, ya se introdujo el catéter, ¿no? Aquí consiste en atravesar el ligamento interespinoso y la dura madre. Siempre ha llegado donde se encuentra aquí, siente ya que no hay resistencia. Disculpe, doctor, no se le escucha bajito. A ver, ¿ahora me escuchan?
Sí, ahora sí, doctor. Ya. Entonces observen, miren cómo ha atravesado el ligamento intraespinoso y la dura madre, ¿no? Ahí en ese momento uno retira el estilete, ¿no? Tratando siempre de reubicar la aguja de tal manera que comience a drenar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ahí sí ya tenemos que tener los tubos preparados, ¿no? Bien, miren, observen acá cómo ya está drenando el líquido. Observen ustedes que es un líquido medio rojizo, no debería ser, ¿no? Cuando es una punción limpia, pero con una centrifugación inmediata, el primer tubo se sedimenta rápidamente la sangre al fondo y queda el líquido cefalorraquídeo con un aspecto claro. Si fuera un tema de hemorragia subaracnoidea, ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque los tres tubos van a estar de esta coloración. Cuando hacemos una contraindicación, esto sí también es importante recordar, cuando hay una sepsis local, ¿ya? El peligro está que arrastremos patógenos, ¿no? Al interior de la zona intratecal, ¿no? Pacientes con hipertensión intracraneana, hay que tener mucho cuidado. La hipertensión intracraneana, sobre todo cuando es muy elevada, ¿no? Y en donde hacemos la punción lumbar, es probable que conduzca a lo que se llama una hernia, ¿no? De la masa encefálica, o también le llaman un enclavamiento, ¿no? Es peligroso. Puede llevar un paro cardiorrespiratorio. Cuando existe absceso en piyama subdural, también, esto lo detectamos con una tomografía. Antes, entonces, estamos sospechando hacer una tomografía antes de hacer el procedimiento de punción lumbar. Bueno, tumor de fosa posterior y el paciente se encuentra en una agitación psicomotriz. Aquí llegamos al examen físico, el aspecto macroscópico. Mire, el líquido cefalorraquídeo es transparente, limpio, casi llegamos a un cristal de roca, ¿no? Aunque en los procesos crónicos, ejemplo, meningitis tuberculosa, poliomielitis, encefalitis, puede aparecer ligeramente opalino. En la meningitis purulenta, el líquido es turbio. En cuanto al color, ya hemos dicho es incoloro, ¿no? Pero, a ver, en las siguientes situaciones patológicas sí tomar en cuenta lo siguiente. Hemorrágico, ¿ya? Aquí no hay que confundir la hemorragia causada por la punción. En este caso, el tinte hemático va a disminuir conforme sale el líquido, ¿ya? Con una centrifugación se elimina porque el botón de sangre se va al fondo. En cambio, cuando es hemorragia subaracnoidea, sí persiste, incluso puede disminuir la tinción del rojiza, pero siempre queda una parte que le pueden llamar un líquido santocrómico, ya en los tres tubos. Y aquí lo tenemos, el color santocromo es de color amarillo procedente de hemoglobina y procesos hemorrágicos, ¿no? Y ese solamente podemos encontrarlo en las ictericias, la llamada bilirubinorraquia. Recordar el síndrome de Freud, ¿no? Que se observa en una santocromía típica por bloqueo espinal. Bueno, en este caso hay una compresión medular tumoral, a eso le llaman síndrome de Freud, ¿no? Entonces hay una compresión, presencia en una tumoración, ¿no? Hay un bloqueo, ¿no? Espinal y el líquido cefalorraquídeo es color santocrómico, ¿no? No es muy rojizo, es un color medio así transparente, entre rojizo mezclado con transparencia, ¿no? Diluido. Bueno, el color, considera nuevamente, esto hay que insistir, si existe sangre en el primer tubo es por punción del plexo venoso, subaracnoidea, ¿ya? No es hemorragia subaracnoidea, sino la aguja penetró y lesionó un pequeño vaso. Pero si se observa sangre en los tres tubos, ¿no? Entonces, a ver, una hemorragia reciente, santocromía, que se observa luego en la hemorragia meningia y en la ictericia del adulto también. Y aquí hay una eh, explicación de cuándo sospechar el síndrome de Freud. Santocromía más coagulación masiva, o sea, de los tubos que hemos detectado, el síndrome de Freud, ¿ya? ¿Y a qué se debe? Hay una tumoración que comprime la médula. Coágulos y sedimentos.
Bueno, en este caso se ve una película de fibrinógeno ahí flotando en el icocefalorraquídeo, ¿no? Eh, en la sífilis se ven flóculos pequeños, pero no se forma la película, ¿no? Pequeños flóculos, ¿no? Eh, en la meningitis tuberculosa se observan como tela de araña, o sea, filamentos, ¿no? Entrecruzados. Hay que hacer un poco de esfuerzo también para identificarlos, ¿no? A veces se coloca sobre un fondo blanco y a contraluz también, ¿no? Eh, Coágulos pesados que sedimentan, eso se ve en la meningitis purulenta. Ya, observen ustedes acá la presión que hay que valorar también en el examen físico. ¿Ya? Es un dispositivo especial, ¿no? Que se coloca justo en la aguja que ha servido para obtener líquido, ¿no? Su valor normal oscila entre 100 a 200 milímetros de agua, no de mercurio, de agua. ¿Ya? Y si al paciente lo ponemos en posición sentado, esto puede elevarse de 200 a 250. ¿Ya? Recordar entonces. En decúbito de 100 a 200 milímetros de agua. Posición sentado le decimos al paciente y se eleva ligeramente de 200 a 250. ¿Ya? Eh, bueno, en niños pequeños esta presión también es menor. ¿Ah? Y en recién nacidos, y repito, en caso de ser necesario, cuando sospechemos a un trastorno neurológico, en recién nacidos, puede llegar incluso menores a la presión atmosférica. Causa de hipertensión, considerar pues, la meningitis, hemorragia subaracnoidea, tumores cerebrales, encefalitis, edema cerebral, ¿no? La hipotensión, síndrome de Freud, ya sabemos en qué consiste, deshidratación, shock, infecciones crónicas degenerativas, ¿no? A nivel del sistema nervioso, traumatismos craneales con pérdida del icocefalorraquídeo. Ya, entonces aquí está el estudio químico, determinar el glucosa, proteínas, cloruros y algunas enzimas también son importantes. Miren, este es ya un resumen rápido de las características químicas, ¿no? Son los valores, la glucosa de 45-85 miligramos por decilitro, las proteínas de 15-45, ¿no? Cuando se obtiene a nivel lumbar, de 15 a 25 si es a nivel de cisternal, en los ventrículos, ¿no? De 5 a 15 ya en el cuarto ventrículo. El ácido láctico 0 de 0 a 24 miligramos por decilitro. La reacción albúmina-globulina en este caso es de 8 a 1. Nitrógeno ureico de 6 a 16 miligramos por decilitro. ¿No? O sea, la densidad láctica es la décima parte de lo que hay en suero. El pH ligeramente bajo de 7.3 a 7.4. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de la glucosa? Hemos visto anteriormente de 50 a 80 miligramos por cada 100 mililitros. O lo que es casi exactamente igual, 2/3 del nivel de la glucosa sérica. ¿Ya? Si usted quiere hacer un estudio comparativo y sospechan de que el paciente tiene menos glucosa, piden una glucosa sérica. Y debe ser el equivalente a 2/3 de esta glucosa sérica. Recordar que la hipoglicemia es peligroso para el sistema nervioso central. El primer órgano que se resiente, ¿ya? En una disminución de glucosa es el sistema nervioso central. ¿Ya? Y a veces, en cuestión de minutos, ¿no? El paciente puede entrar en un shock hipoglicémico, ¿no? Y es peligroso porque puede quedar con secuelas en caso de que haya una terapéutica reparativa. La hiperglucorraquia, bueno, eso lo vamos a encontrar en la diabetes sacarina, en paciente de coma diabético, en meningitis serosa urémica y una luz ya nervioso, ¿no? Un secundarismo prácticamente, sífilis nervioso secundarismo. Disminuye la glucosa en una meningitis aguda y tuberculosa. Choque insulínico, mucho ojo, choque insulínico, eso es peligroso siempre, ¿no? Porque esto te va a deprimir la concentración de glucosa y va a afectar gravemente al sistema nervioso central. Tumores cerebrales, carcinomatosis, meningia y meningitis purulenta. Los patógenos virus bacterianos consumen bastante glucosa. En cuanto a las proteínas,
Bueno, ya hemos visto normal es 0.5 a 0.45 gramos por 100. ¿No? La relación albúmina-globulina dice acá es de 5.1, hemos visto en el otro decían 8.1. Entre esos rangos es que se establece la relación albúmina-globulina. ¿Cuándo aumenta la proteína su concentración? La hiperproteinorraquia, el síndrome Freud, en la cual la clásica es encontrar recuento celular bajo. En meningitis crónicas y sifilíticas también. Encontramos aumento solamente de gamma globulinas en enfermedades desmielinizantes, esclerosis múltiple, neurosífilis, síndrome Guillain-Barré. Bueno, acá está la determinación del ligocefalorraquídeo, ¿no? Casi similar plasmático en porcentaje, aun cuando no en volumen, ¿no? También se pueden medir las fracciones y subfracciones de la proteína ligocefalorraquídeo. En este caso, es importante definir también si es que vamos a encontrar antígenos microbianos, ¿no? Esto mediante técnicas de detección rápida también, ¿no? Que pueden confundirse con proteínas presentes en ligocefalorraquídeo, que no es propio del paciente, sino de los patógenos presentes. Determinación de más de proteínas, en este caso en el VIH, la beta 2 microglobulina puede estar elevada. Miren a esto en el VIH, ¿no? En este caso, ¿qué encontramos? Una demencia unida a paciente con SIDA. Después descartar siempre infecciones oportunistas, ¿no? Aquello, la Candida albicans, por ejemplo, ¿no? Bueno, la determinación de cloruro normal de 7.2 a 7.5 gramos por mililitro, están disminuidos en meningitis aguda. Pensar en este caso tuberculosis, neumonía, sífilis nerviosa. Estas son las otras enzimas, pero yo acá de esto rescataría la adenosíndeaminasa. ¿Verdad? En este caso los valores normales están alrededor de 0.4 unidades por litro, pero va a aumentar en forma característica en la meningitis tuberculosa y también en la infiltración por linfomas. Es importante, yo lo digo, porque a veces nos piden estudios de licocefalorraquídeo para descartar tuberculosis, a pesar de que no le han hecho un estudio mucho más meticuloso. ¿Por qué? Porque también tengo que hacer un descarte con linfomas, ¿no? O con cualquier otra característica en la cual eh, no está todavía bien definida la valoración de estudios de biología molecular por el costo. Entonces acá tenemos la adenosíndeaminasa, sí nos puede ayudar como primera alternativa antes de solicitar, ¿no? Un estudio por biología molecular para detectar presencia de una meningitis tuberculosa. Bueno, aquí solamente para hacer algunas precisiones en cuanto a lactato de deshidrogenasa, ¿no? Que representan el 10% de la concentración sérica, va a aumentar en traumatismos cerebrales, afecciones degenerativas, benignos encefalitis y en tumores. Una de las isoenzimas del lactato de deshidrogenasa son el LDH4 y el LDH5, que están muy elevadas en las meningitis meningocócicas. ¿Ya? Si hay alguna duda en cuanto al diagnóstico bacteriológico, el estudio de subenzimas LDH4 y LDH5 pueden ayudar también. ¿Ya? Si aparecen la LDH1 y LDH2, que también son isoenzimas de la lactato deshidrogenasa, de repente es probable que estemos ante una afección de la corteza cerebral. Las lisosimas, ¿cuándo aumentan? Cuando hay una meningitis bacteriana aguda, ¿no? Obvio, las neuronas están secretando estas sustancias, ¿no? Que en cierto modo tienen un poder bactericida potente. Bien, el examen citológico también es importante. Tenemos que ver acá eh, eh, lo normal es de 0 a 3 células por mililitro y 100% linfocitos, ¿eh? En niños hasta 1 año puede haber 30 células, en 1 a 4 años 20 células por mililitro, en 5 años o más 10 células.
pero en los tumores cerebrales esto se puede elevar, ¿ya? Y es moderado de 10 a 100 en meningitis tuberculosa y en neurosífilis poliomielitis anterior. Hasta 1000 células en meningitis tuberculosa aguda o ya avanzada, ¿no? Más de 1000 células vamos a ver en meningitis piógena. ¿Qué significa piógena? Que hay detritus de células y bacterias. En otras palabras, había una gran invasión de patógenos y los polimeros han estado presentes ahí, ¿no? Entonces quedan ahí los detritus celulares, y producto de ese intento de nuestro organismo de eliminar esos patógenos. En abscesos encefálicos, meningitis tuberculosa en la etapa inicial. Como les he dicho, normalmente vamos a encontrar linfocitos, ¿ya? Pero en meningitis purulentas agudas hay neutrófilos segmentados en la fase aguda, ¿no? En la fase inicial del polio de la poliomielitis anterior también hay neutrofilia, pero luego se convierte en linfocitos pequeños. Y a recordar esto también, la presencia de neutrófilos, ¿no?, en la polio, que es una enfermedad viral, pero en la fase inicial vamos a encontrar neutrofilia. En este caso, recordar siempre el antecedente epidemiológico, ¿no? Si ha habido un brote de poliomielitis en la comunidad, sospechar fuertemente, ¿no? Bien, los momentos de poliomielitis nucleares sugieren una enfermedad infecciosa bacteriana, pero ya hemos visto la excepción, ¿no? La poliomielitis en fase inicial también tiene esta característica, pero después se convierte en un predominio de linfocitos, ¿ya? Pero cuando es bacteriana, sospechar siempre un aumento celular, expensa de células mononucleares. Entonces esto sugiere eh, una enfermedad viral fúngica, o sea, hongos, o inmunológica. Bien. Bueno, acá dice que el problema puede surgir cuando interpretemos, ¿no?, la composición del licocefalorraquídeo y se ha producido punción lumbar traumática, ¿no? Entonces, en este caso, la valoración directa de la citología no es correcta. Hay que hacer aquí una corrección del número de leucocitos obtenidos en el licocefalorraquídeo, ¿no? No hace que estemos contando leucocitos también de lo que se filtraron, ¿no?, en médula. Entonces, si el recuento de hematíes y leucocitos en sangre es normal, se descuenta un leucocito en licocefalorraquídeo por cada 700 hematíes, ya, que encontremos en el licocefalorraquídeo. Recordad bien estas correlaciones, ¿no? Si tenemos en sangre hematíes y leucocitos normales, ¿ya?, ¿qué hacemos si encontramos un licocefalorraquídeo con infiltración hemática? Ya, por cada 700 hematíes que encontremos, descontarle un leucocito. Ya, con eso podemos definir si hay leucocitosis en el licocefalorraquídeo o no. Ahora, supongamos que el recuento sea normal, anormal, ¿ya? Entonces, ¿cómo detectar los leucocitos reales del licocefalorraquídeo? Ya, bueno, a los leucocitos que tenemos en el licocefalorraquídeo, ¿qué le quitamos? Los hematíes que hemos encontrado en el licocefalorraquídeo versus hematíes que hay en sangre total. Estos son indicadores que a veces pueden ayudar para tener una aproximación. Ustedes saben que en medicina, si bien es cierto, la matemática ayuda, pero no reemplaza el criterio clínico. Desde el punto de vista biológico hay una amplia variabilidad también en el ser vivo, ¿no? Bueno, acá tenemos el examen bacteriológico de la tinción, ¿no? Tinción Gran, otras tinciones, el Bagó, Nielsen, el KOH para hongos, ¿no? El Nielsen para tuberculosis. Cultivos, el test de látex o la coaglutinación, el test de Limulus, son test que también están cayendo un poco en desuso, considerando que ya han sido reemplazadas por eh, procedimientos de biología molecular. En relación a la calidad de la muestra hay que insistir bastante. La regla de oro para la obtención de una muestra es que se haga en condiciones de asepsia, ¿ya? De tal manera que los patógenos que detectamos sean propios del licocefalorraquídeo, no por una contaminación. Entonces los resultados siempre hay que analizarlos a la luz de la clínica del paciente y sobre todo de la forma como se ha obtenido la muestra.
Bueno, en cuanto a la tinción GRAN, hay que considerar la morfología y tipo de germen. Cuando mínimo debe haber una muestra de 10 a las 5 patógenos para considerar qué es lo que predomina, gran positivo o gran negativos, ¿no? La tinción Vago permite una información de la morfología de la bacteria también, ¿no? Sobre todo cuando tiene microfibrillas. Del cultivo de lo que trata es recuperar bacterias, eh, las más importantes que hay en la meningitis bacteriana, y descartar obviamente lo que es contaminación por obtención de muestras, ¿no? El té de látex o coaglutinación van a detectar antígenos bacterianos, no la bacteria en sí, sino la presencia de antígenos. ¿Ya? El té de Limunus, bueno, para detectar la presencia de endotoxinas bacterianas. Miren acá, observen ustedes cómo nosotros podemos ayudarnos haciendo una combinación de una serie de variables, ¿no? Cantidad de leucocitos, proteínas y glucosa, ¿no? Están aumentadas o disminuidas, en fin. Miren la bacteriana cómo es, predomina polimorfos nucleares. Las proteínas se han disparado, en cambio la glucosa ha disminuido. Acuérdense por qué aumentó la proteína. Ahí los restantes fase 2 que deben estar presentes. ¿Y por qué la glucosa está disminuida? Porque las bacterias van consumiendo este metabolito. ¿Ya? En la viral, al contrario, vamos a encontrar linfocitos, ¿ya? Menos de 500. No llegamos a mucho, pero está aumentado, pero menos de 500. Las proteínas son menores a 100 miligramos por decilitro y la glucosa, miren, está normal. En la meningitis tuberculosa, de 25 a 100 linfocitos, proteína más de 100 y glucosa menor a 40. Hongos de 50 a 500 linfocitos se mantienen, ¿no? La estirpe linfocitaria. Proteínas más de 100 y la glucosa normal o menos de 40. En la meningitis herpética, ¿no? El herpes zóster, parece que el herpes zóster no es sino una variante, de cierto modo, podemos llamar de una infección latente del virus de la varicela, ¿no? Mire, de 0 a 500 linfocitos, y hasta puede encontrarse 500 hematíes. Proteínas de 60 a 200 miligramos por decilitro, y la glucosa puede estar normal o menos de 40. Un absceso cerebral, en este caso el absceso se encuentra organizado, está casi encapsulado, de 100 a 200 linfocitos y polimorfos nucleares presentes también. Proteínas más de 100 y la glucosa en este caso normal, ¿no? Cuando se usa una válvula de derivación, ¿no? que generalmente va a derivar al peritoneo, el leucocito puede encontrarse mayor de 50 polimorfos nucleares, ¿no? Proteínas más de 100 y la glucosa puede estar normal o llegar a 40 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, estos son importantes algunos criterios que hay que tener presente para definir rápidamente. Estamos en una bacteriana, viral, tuberculosa, hongos, ¿no? Absceso cerebral, el paciente tiene una válvula de derivación que se ha contaminado. Entonces tenemos acá estos valores que nos pueden ayudar. Y por último, lo que le quería hablar del score de Boyer. Aquí combina la clínica del paciente, ¿ya? Con algunos datos de laboratorio, tanto de bioquímicos, ¿no? Como celulares. Viene a ser la temperatura, ¿no? Se suma un score, cada valor encontrado. Por ejemplo, la temperatura de la línea de corte es 39.5. Si está por debajo, 0 de puntaje. Si está por encima de 39.5, 1 punto. ¿Ya? Petequias. Si están ausentes, 0. Pero si están presentes, de frente hay que darle 2 puntos. Signo meningios, ya esta es clínica también, ¿eh? Si no hay signo meningios, 0 puntaje. 1 si están presentes. Ahora sí, miren acá, licocefalorraquídeo. Menor de 0.9, 0. De 0.9.14, 1. Mayor a 1.4 gramos por decilitro, ¿se entiende? 2 en cuanto a proteínas, ¿no? Glucosa, también hay que definirlo bien. Está aumentado, más de 35, puntaje 0.
está entre 35 a 20, tendencia a disminuir, 1. Si es disminuido a menos de 20, 2. Es que la glucosa es un valor importante, ¿eh? Insisto nuevamente, el sistema nervioso central puede ocasionar daño irreparable por no tomar en cuenta la hipoglicemia a este nivel. Leucocitos, ya estamos hablando de celularidad. Menos de 1000, puntaje 0. Entre 1000 a 4000, 1. Más de 4000, 2. Leucocitos, ¿no? Polimorfos nucleares, en porcentaje, menos del 60% de polimorfos nucleares, puntaje 0. Más del 60%, puntaje 1. Los leucocitos en sangre, ya empecé para correlacionar acá con lo que tenemos en el líquido cefalorraquídeo. Menor a 15.000, puntaje 0. Mayor a 15.000, o sea, leucocitos neutrofílica, estamos hablando de una infección, ¿eh? Puntaje 1. Abastonados en sangre, menos de 6%, 0. Entre 6 a 14, 1. Más de 15, 2. Puntaje 2. ¿Ya? Entonces, sobre esa base, empezar a hacer el conteo. ¿Qué puntaje ha obtenido el paciente? Más de 5 para iniciar un tratamiento con antibiótico terapia. Entre 3 o 4, administrar un antibiótico según el estado general del paciente. Ya aquí prima la clínica. ¿Ya? Y menos de 2 puntos, si ha obtenido ese medio de 2 puntos, no iniciar ningún tratamiento. ¿Ya? ¿Cuáles son las excepciones para usar el score? Pues lo digo nuevamente, la matemática falla frente a la clínica, ¿no? La clínica siempre es mandatoria y es variable. Un ser vivo es variable. Entonces, no usar el score cuando tenemos un paciente que está inestable, ¿no? O cuando tiene menos de 3 meses, ¿no? También, si ya estamos usando antibióticos, no tiene sentido, ya el antibiótico está haciendo efecto, ¿no? Y los factores de riesgo a considerar siempre será la válvula de derivación, ¿no? Ventrículo peritoneal, traumatismo craneal, paciente sometido a neurocirugía, mielomeningocele, o quemados o inmunodeprimidos, ¿no? En estos, repito, no hay que fiarse mucho de este score. Bien, entonces, hasta aquí hemos terminado la parte del estudio de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuándo podemos hacer el primer seminario? El primer seminario, por si acaso, es síndrome Guillain-Barré. Sí, sí, doctor. ¿Podría ser el sábado? Sí, no hay ningún problema. Ok, sábado 11:30 estaría bien. De la mañana, claro. No, ¿O de qué la mañana. horario podría? Sí, de la mañana. Y si fuera en la tarde, Mm, ¿Qué horario podría haber para también sugerir a mis compañeros? 4 de la tarde, 4 a Mm, 5, 5 a 6, 6 a 7, 7 a 8 y a también. partir de las 4. Ya, ok, me avisas con tiempo. Ya, Ya, doctor. ya. Ahora, la presentación del caso clínico, ¿podría ser ahí mismo? Eso quería preguntarle. En cuanto a la presentación del caso clínico, ¿es del que evaluemos el paciente esta semana con el doctor de práctica? Ya, también, sí. ¿O cómo podríamos presentarle otro caso clínico? Eh, a ver, mire, por ejemplo, si fuera el Guillain-Barré, sería ideal. Como ustedes van a presentar la parte nosográfica en el seminario, tomaría un caso que les sirva de modelo, digamos, para afianzar lo que han hecho ustedes en el seminario, ¿no? Pero tendrían que buscar un caso de Guillain-Barré. Yo le... Sí. Sí, Doctor, diga, quería consultarle respecto a esto. Es que, por ejemplo, yo le entendí que con usted vamos a hacer lo que serían tres cosas, que sería la clase teórica, ya lo la hicimos. presentación del seminario Sí, y la presentación de una historia clínica. sí, sí, sí. Ya.
clase teórica y seminario sí ya hemos organizado. Y en cuanto a la presentación de historia clínica, ¿eso es de los pacientes que evaluamos en nuestras prácticas? ¿O Sí, cómo, también, también, a también, qué también se vale. refiere? Sí, 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 sí. El enfoque que le vamos a dar, como te digo, es así. Si hay estudio de ligoencefalorraquídeo, lo presenta en el caso. Y si queremos darle el score de Boyer, por ejemplo, porque va a haber clínica, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde vamos a aplicar ese concepto, ¿no? La edad del paciente, por ejemplo, también tiene un gráfico ahí, ¿no? Cómo cambia según la edad del paciente, ¿no? El adulto, ya lo tienen ustedes en la literatura, ¿no? Eh, el recién nacido también tiene una valoración. También hay algunos indicadores como el lactato de deshidrogenasa, ¿no? En fin, todo eso es lo que hemos hecho en la teoría lo aplicamos en ese caso clínico que ustedes presenten, ¿ya? Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, creo que ya. Entonces, ¿quedamos así entonces? Sí, doctor, ahorita converso sobre el horario del seminario y le confirmo la hora. Ok, ya. Entonces así quedamos. Sí, sí, doctor, gracias. Muy bien, buenas noches con todos. Gracias, doctor. Gracias. Sí. Hasta luego, doctor. Buenas noches.